días. Como hubo alguna confusión con el orden de las exposiciones, me presento. Yo soy Ricardo Villasati, soy director de planeamiento del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe. Agradezco a la organización y a todos ustedes la posibilidad de expresar algunas cuestiones que son más de orden general. La invitación de la municipalidad fue para que haga una pequeña alusión a lo que es la característica del ecosistema y algunas cosas de orden institucional que de alguna manera dan el marco al área de intervención. Así que trataré de ser breve. Y voy a hacer una primera aproximación. Esta no es una carrera biológica, así que una pequeña introducción que tiene que ver con que cuando vamos a hacer intervenciones en este tipo de espacios estamos interviniendo en ecosistemas, espacios territoriales que funcionan con una cierta autonomía y que son dominados o son determinados por la combinación de esos tres factores que son materia, energía e información. De la combinación de esos tres elementos, de la circulación del flujo de energía, de qué materia hay disponible y qué información se trafica en ese ambiente, en ese espacio geográfico, se van a determinar el tipo de plantas y animales que pueden vivir en ese lugar. Eso responde a ciertas regularidades, es decir, los ecosistemas son los paisajes que nosotros vemos. La mayoría de nosotros somos urbanos, pero cuando salimos a espacios abiertos encontramos en nuestro país, en nuestra propia provincia, paisajes que están dominados por árboles con determinado tipo de animales, otros paisajes que son más de pastizal, otros paisajes que son humedales, es decir, que están dominados por el agua. La regularidad de los ecosistemas, es decir, el hecho de que lo que estamos viendo tiene una cierta permanencia en el tiempo y la mayoría de ellos tienen una evolución biológica de millones de años, y el resultado de lo que estamos viendo nosotros, responden a dos tipos, de estrategias. La regularidad de un ecosistema puede responder a la estrategia de la persistencia, es decir, que las condiciones son tan regulares, condiciones de temperatura, humedad, estacionalidad, etcétera, calidad del suelo, nivel del agua, un montón de cosas que influyen como factores ambientales, que la permanencia, la regularidad de esos factores hacen que el ecosistema no cambie, permanezca igual a lo largo del tiempo. Los ecosistemas que operan por resiliencia, la palabra resiliencia significa una capacidad de reacción, de cicatrizar rápidamente un cambio sucedido, operan de otra manera, es decir, esos ecosistemas están adaptados a cambios que suelen ser cíclicos y el ecosistema tiene la capacidad de cicatrizarlo, es decir, de volver después de un cambio brusco en el ambiente a otorgar las condiciones para que la regularidad del ecosistema se mantenga a lo largo del tiempo. Ahora voy a dar un par de ejemplos de nuestra propia provincia, en donde la posición geográfica hace que los factores ambientales, en este caso tomamos como ejemplo dos factores muy fuertes que es la gradiente de precipitación y el gradiente de temperatura, hacen que tengamos ecosistemas muy diversos a lo largo de la geografía santafesina. En términos de paisaje, digamos, tenemos una zona que pertenece a la gran zona del Chaco, no desde el punto de vista de la provincia, sino desde el punto de vista biogeográfico, y una zona más relacionada a lo que es pampa húmeda. El Chaco, de acuerdo a si está en la zona más húmeda o más seca, tiene manifestaciones de este tipo, como los bajos submeridionales, esto es la cuña boscosa, monte puro. Tenemos una zona de transición hacia la parte de la llanura pampeana, que es donde vivimos nosotros, que se llama Espinal, que es una cosa intermedia entre los bosques y el pastizal. Y tenemos la zona más fuerte, el paisaje más frecuente para nosotros, que en realidad ya no existe más, porque está alterado por el monocultivo de soja. Sobre el límite oriental de la provincia de Santa Fe tenemos casi 800 kilómetros de costa sobre un ecosistema absolutamente particular, que es lo que denominamos deltas e islas del río o del sistema de humedales del Paraná. Ese límite es variable porque se determina políticamente por el curso del río Paraná, y eso hace que en la zona sur
el conjunto de islas sea jurisdicción de Entre Ríos, y a partir de Gaboto, Corona, un poco más arriba, el curso vira hacia el este y el conjunto de islas está en el lado del territorio santafesino. Pero el sistema es el mismo. En una parte tenemos jurisdicción y en la otra no, determinado por el curso principal del Paraná, que es el límite coincidente con el límite político. Entonces, para dar algún ejemplo y después meternos en la cuestión más del marco institucional, la cuña boscosa, o sea, los bosques santafesinos, este paisaje, que es el paisaje natural de la zona del noreste santafesino, es un ecosistema que trabaja bajo el régimen de persistencia. Es decir, acá las condiciones durante millones de años tuvieron tal regularidad que conformaron este paisaje complejo donde todos los espacios, desde el suelo, sotobosque, estratos intermedios y parte alta de la cobertura vegetal, todo ese conjunto responde a la regularidad de las condiciones del ambiente. Entonces, cualquier alteración que nosotros introducimos en un ecosistema de este tipo deriva en la modificación y eventualmente en la degradación de ese ecosistema. Sobre el ecosistema del bosque chaqueño en provincia de Santa Fe y más arriba también, hay largas experiencias de que cuando se alteró este sutil equilibrio, digamos, por decirlo de esa manera, derivó en, bueno, la invasión de una especie que es mucho más invasiva que las otras, que se llama, bueno, que es una planta espinosa, se llama vinal, y esto se pierde como sistema. Entonces, este ecosistema no tiene la posibilidad de volver a su estado original cuando se producen cambios bruscos en el ambiente. Sin embargo, no cambia. Tenés que ir un poquito más acá. Bueno, no importa, se perdió alguna. Tenemos por ejemplo, en la zona de transición entre el bosque y el pastizal pampeano, tenemos una zona que se llama espinal, es decir, un bosque más abierto. Ahí hay unos bloques de palmares. Posiblemente muchos no sepan que, además de los palmares entrerrianos, nosotros tenemos nuestros palmares santafesinos. Bueno, este ecosistema trabaja sobre un esquema que se llama sobre regímenes de disturbio. Las palmeras, no todo el espinal, las palmeras, los bloques de palmera toleran alternancia entre fuego e inundación. Es decir, en ocasiones, naturalmente, eso está inundado y las palmeras conservan su estructura. Y en ocasiones, cuando está muy seco, tienen autoignición y se incendian. Y las palmeras toleran ese cambio brusco del ambiente. Entonces, los disturbios son absorbidos por el sistema, manteniendo su propia estructura y función a lo largo del tiempo. Otro ejemplo son los bajos submeridionales, ese 1.000.000 de hectáreas que les marcaba en el noroeste, serían al oeste de la cuña boscosa. Este ecosistema tiene cambios muy extremos entre sequías extremas, esto es una laguna lo que están viendo acá en época de sequía, y otros momentos en periodos húmedos en que el ambiente está dominado por grandes volúmenes de agua. Y sin embargo, los bajos submeridionales, abro paréntesis, excepto la intervención de los ingenieros hidráulicos, mantienen sus características a lo largo del tiempo. En las últimas décadas hubo muchas intervenciones tratando de modificar los bajos submeridionales para mejorar la producción en un proceso denominado pampeanización, es decir, hacer de los bajos submeridionales algo parecido a la pampa, y fue un rotundo fracaso. El marco, digamos, de la organización estructural y funcional de los bajos submeridionales marca que funcionan con alternancia de sequía e inundación. Y por último, objeto del seminario del día de hoy, digamos, el otro ecosistema importante que funciona bajo el régimen de disturbio, o sea, que se caracteriza por tener una alta capacidad de resiliencia, capacidad de resistir cambios, es el sistema
del río Paraná. Lo que ven acá es una foto tomada desde afuera hacia la ciudad de Rosario. Esto es lo que tenemos enfrente y puede estar en extremos muy distintos. Obviamente que la mayoría de ustedes lo saben porque se ve desde acá, pero visto desde arriba podemos estar en una situación de dominancia de agua o de dominancia de tierra. Y ambas situaciones son normales. Es decir, una u otra cosa, el sistema puede oscilar entre una y otra cosa y va a conservar las condiciones estructurales y funcionales, es decir, las mismas especies, las mismas características funcionales. Acá un pequeño ejemplo de cómo el ecosistema reacciona ante cambios bruscos. Lo que ven acá son árboles de sauce. Esto es el Parque Nacional Isla de Santa Fe. Son sauces, acá está el río, y esto lo que muestra, no sé si lo alcanzan a ver, una irregularidad en la base del sauce, son estos animalitos, que en realidad es un animal invasivo. Es un mejillín que vino con los barcos, sobre todo asiáticos, y que no solo invadió la parte, digamos, marina de nuestro litoral marítimo, sino que ya está introducida en nuestro litoral fluvial. Bueno, en este parque, en este caso, en este momento en que pudimos sacar esta foto, digamos, es obvio que muy poco tiempo atrás, digamos, cuestión de no más de semanas, el agua estuvo a este nivel. Los árboles resisten ese nivel de agua. Y no solo resisten, fíjense que todavía no descendieron, o sea, no se desprendieron buscando agua el mejillín, que es un animal acuático, y ya el sistema reaccionó reponiendo la cobertura vegetal de abajo. Es decir, la capacidad de resiliencia del sistema es alta. Este sistema está adaptado a cambios bruscos en tiempos breves. Acá hay una muestra de la estructura que tiene este sistema, que en general no responde a los criterios antropocéntricos de que las cosas son estables. Nosotros, por una cuestión, digamos, de social o cultural, pensamos que las cosas permanecen a lo largo del tiempo de la misma manera siempre. Las islas del río Paraná tienden a evolucionar y a cambiar de forma permanente. No solo las que están, sino que pueden aparecer nuevas. Los que somos más viejos creo que tenemos memoria de la aparición de la información del banquito no muy lejos de acá, y eso se da en una secuencia que tiene que ver con cómo fluye el agua y si hay escollos que dan lugar a que se frene el flujo de agua. Es un río que carga muchos sedimentos, los sedimentos se depositan, inmediatamente que ese depósito de sedimentos forma un cierto volumen, hay especies automáticamente colonizadoras, esas especies colonizadoras van formando un freno mayor al agua que retiene más sedimentos, y de ahí se va dando una secuencia que pasa de una cuestión de planta apenas arraigada en el agua hasta alcanzar formaciones de este tipo que son con especies leñosas. Esto que ven ustedes ahí, que tiene que ver con un borde arbolado y un centro con agua, es la estructura típica de las islas del sistema del Paraná. Visto en un corte así, es lo que ven acá. El agua, dos albardones que son los bordes, y en el medio una laguna. ¿Por qué sucede eso? Por la dinámica que les decía. A medida que esas islas se van formando alrededor del acúmulo principal un anillo que se forma suelo que permite la implantación de la especie arbórea, pero en el medio queda siempre una depresión. Esa depresión puede tener el mismo, más o menos nivel que el nivel del agua. ¿Por qué? Porque muchas veces están conectadas y tienen un riacho que las provee de agua, y otras veces esos riachos se tapan, y digamos, la salida del agua es por evaporación y la entrada puede ser por desborde. ¿Por qué? Porque el nivel del agua que vemos acá, que en este caso no llega a la altura de los troncos de los árboles, puede estar acá, pero puede estar más abajo, pero puede estar acá arriba. Y cualquiera de las situaciones es normal para el sistema del río Paraná. Entonces, digamos, esto hace que todas esas situaciones deban ser consideradas cuando uno está pensando en intervenir ese sistema.
El contexto entonces sugiere adoptar el criterio de adaptar las actividades a realizar en el ecosistema del humedal en lugar de aspirar a adaptar el ecosistema a una dada actividad. ¿Qué es lo que mostró el arquitecto González con las intervenciones que hace el señor que está usurpando el ligado de Elliott? Como muchos otros casos en que está tratando de transformar el ecosistema del delta del Paraná en una extensión de la zona productiva de la pampa húmeda. Esto, en un pequeño paréntesis, es un fenómeno relativamente nuevo de algunos pocos años, cuando la transformación del sistema más diversificado productivo de la pampa húmeda empezó a concentrarse en un sistema de alternancia trigo-soja o monocultivo de soja y expulsó la ganadería hacia áreas marginales. Una de las áreas marginales consideradas para poder hacer estas actividades ya en este momento alternativas como la ganadería fue el sistema de islas. Ahora, tal cual está, no se puede usar por las características que veíamos. Las vacas no pueden estar siempre adentro del agua, necesitan lugar para descansar la noche, para rumiar. En muchos casos en la laguna hay pirañas que le muerden las mamas a las vacas. O sea, hay cantidad de factores que hacen que normalmente no se pueda hacer actividad. Entonces, la mayoría de las intrusiones que llegaron al sistema del Paraná, adoptan el criterio segundo, tratar de adaptar el sistema a una determinada finalidad. Y el tema es que en muchos casos tiene una cierta permanencia, pero a lo largo del tiempo el sistema muchas veces se ha encargado de borrar todas esas infraestructuras que son exógenas al lugar. Desde el punto de vista del marco institucional, nosotros tenemos un sistema provincial de áreas naturales protegidas en Santa Fe que responde a los lineamientos de la Administración del Parque Nacional y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es decir, que tenemos una estructura institucional bajo forma de ley, que es la ley 12175, que establece el marco general para la creación, administración y manejo de áreas naturales protegidas y que está reglamentada por ese decreto. Ahí adentro, pasa la otra, se establecen las categorías de manejo, es decir, cuando uno establece un área de conservación o de protección, no todo es lo mismo. Hay reservas que son más estrictas y hay reservas que son más laxas. Hay algunos espacios de conservación que son absolutamente restringidos a cualquier actividad y hay otros en que se trata de que se puedan hacer actividades compatibles con la conservación. Pero todo esto sucede en la provincia de Santa Fe. Es decir, nosotros tenemos, no todas las provincias tienen un régimen de áreas naturales protegidas marcado por una ley provincial. Nosotros tenemos esta ley que da este marco en el cual eventualmente se podría desarrollar una estrategia de conservación fuerte. ¿Cuál es la realidad? La que indicaba el arquitecto González. El marco institucional es que los predios del legado de Elliott son de propiedad de la municipalidad, pero se encuentran en jurisdicción de otra provincia, por lo cual nuestro régimen de área protegida no es aplicable a la administración que podamos diseñar para el legado de Elliott. Con esto la gente de la municipalidad está un poco cansada de escucharlo, pero yo lo que insisto es que no llamemos reserva a una cosa que no es reserva. O sea, lo que hay que poner en valor acá es la iniciativa política de la Municipalidad de Rosario de ejercer sobre ese predio un uso del suelo con fines conservacionistas, pero que no confundamos diciendo que eso es un área protegida, porque en el caso de transformar eso en un área protegida hay dos caminos. Una es tratar de gestionarlo ante parques nacionales y ceder la jurisdicción, porque Parque Nacional es una especie de provincia número 25, tiene autonomía administrativa y para que un territorio se convierta en Parque Nacional, la provincia debe ceder la jurisdicción al Parque Nacional. Y la otra es gestionarlo ante la provincia de Entre Ríos como reserva provincial entrerriana. La normativa es bastante laxa en cuanto a reservas y áreas naturales protegidas en Entre Ríos, pero en el caso de adoptar ese camino, también desde el punto de vista de la administración de los procesos de conservación, cederíamos la jurisdicción a la provincia de Entre Ríos. Por lo cual el camino que nos queda es que no podemos hacer un área natural protegida en el legado de Elliott. Lo que sí podemos hacer
la siguiente, y es recomendable implementar un modelo de uso del suelo conservacionista, aplicarlo al turismo sustentable, la difusión y la capacitación, y tomarlo como un modelo a mostrar a la propia comunidad o población de Rosario, de su zona de influencia, o inclusive a los propios entrerrianos. Como propietarios de ese territorio, nosotros podemos, con los acuerdos que se hacen con Entre Ríos, darle un uso a ese suelo que tenga que ver con un ejemplo de conservación. El otro marco institucional que tenemos, que no implica un marco legal, marco que se denomina, digamos, en su sigla como PIECAS, es un instrumento interjurisdiccional creado en 2008 a partir de la crisis generada por el avance de la ganadería en islas y los famosos incendios que derivaron en conflictos inclusive interjurisdiccionales. En aquel momento, en 2008, hubo una serie de reuniones, fueron en Victoria la principal, en septiembre de 2008, se genera esta figura que es el PIECAS, Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la región del Delta del Paraná. Esa es la denominación y es un acuerdo entre la provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe y la administración, la gestión del gobierno nacional. ¿Qué es lo que otorga el PIECAS? No tenemos legalidad, o sea, el PIECAS no marca cuestiones legales porque la jurisdicción sigue siendo de las provincias. Lo que marca el PIECAS es un valioso antecedente de gestión conjunta basado en la particularidad ecosistémica del territorio. Es decir, es uno de los pocos antecedentes en la República Argentina en el cual algunas provincias y la nación se ponen de acuerdo en diseñar políticas de intervención territorial en base a las características del ecosistema y no a la división política. Esto es un antecedente potente, aunque legalmente débil, y da lugar a un proceso de construcción colectiva interjurisdiccional de carácter regional que a nuestro criterio es inédito. ¿Cuáles son los procesos y productos de 2008 hasta la fecha? Para muchos muy lentos y pocos, y es cierto, la administración y la burocracia tiene tiempos y a veces algunos se hacen muy lentos, pero lo que se pudo producir fue una línea de base, es decir, se estableció un relevamiento y un estado de situación del Delta del Paraná con el aporte técnico de todas las provincias y de nación. La evaluación ambiental estratégica, que es un proceso similar a un estudio de impacto ambiental, pero de carácter regional. No estudia una fábrica, un proyecto, una intervención puntual, sino el diseño de planes, programas y proyectos a nivel de políticas de Estado que modifican el estado de los ecosistemas en una determinada región. Esta es una herramienta también que en otros países, en otros lugares del mundo, es muy importante y hoy se ha implementado en 3 o 4 oportunidades acá en Santa Fe y el PIECAS es una. Se produjo una publicación que es un inventario de humedales del sistema, que está también disponible. Se escribió lo que es el plan estratégico, o sea, la primera versión de qué significa disponer de un plan integral estratégico. Y se elaboró una propuesta de presupuestos mínimos para la administración del Delta del Paraná. Desde el punto de vista de los contenidos de ese plan, no voy a leer todo esto, pero hay 3 lineamientos que son acompañados de 3 recomendaciones. El espíritu es que el lineamiento 1 lo que trata es de conservar la estructura y función del ecosistema, es decir, regular las actividades para que no se modifiquen las características que describí antes. La otra es que la instalación de infraestructura responda a no alterar esa estructura y función. ¿Por qué? Porque tenemos más abajo mucha más instalación de infraestructura en toda la zona del delta bonaerense. El ejemplo del puente Rosario Victoria, que está claro que no es un puente sino un embalse. No tiene la luz debida para que fluya el agua en toda su extensión. Y el lineamiento 3 tiene que ver con cómo regularíamos las provincias o administraríamos las cuestiones productivas en el delta. Los lineamientos son, digamos, como la propuesta, y las recomendaciones son pasadas porque, digamos, la forma en que las provincias deberíamos implementar a través de nuestras propias legislaciones los lineamientos y recomendaciones que marca el PIECAS. Esos son las 3 que tienen una correlación con los 3 lineamientos que describí al principio. Para terminar, en el marco institucional de digamos, tema que estamos tratando,
nos parece que el PIECAS es el instrumento adecuado para el encuadre de la actividad del delegado del IOT, que a su vez el delegado del IOT puede efectuar aportes significativos para llevar al terreno los lineamientos y recomendaciones del PIECAS. ¿Qué quiero decir? El delegado del IOT puede ser como una especie de piloto demostrativo de las recomendaciones y lineamientos del Plan Integral Estratégico. Desde el punto de vista general, habría muchas más otras cosas que manifestar. Yo creo que hoy la idea era que en media hora, creo que estamos cumpliendo con el horario, podemos hacer un pantallazo. Desde el punto de vista operativo, yo quedo a disposición de cualquier consulta. Nosotros, si bien algunos días estamos en Santa Fe, estamos en Montevideo y San Martín. En lo particular, generalmente los días miércoles, jueves y viernes estoy en la oficina de San Martín y Montevideo, Ministerio de Medio Ambiente, y si no, después vamos a proveer a través de la docente a cargo de un correo electrónico para que, en el caso que tengan duda y quieran consultar, se comuniquen. Voy a dejar también a la docente algunos ejemplares de lo que es la redacción, el contenido del plan estratégico del PIECAS, que incluye todos los procesos que se llevaron adelante, inclusive el proceso participativo y demás, más los procedimientos, lineamientos y recomendaciones. Voy a dejar también algunos ejemplares de este libro que define las ecorregiones de la provincia de Santa Fe, en la cual hay un apartado en la cual, si bien no está específicamente detallado el legado del IOT, tiene las características del ecosistema de Delta e Islas. Hay una versión que es esta papel que les estoy mostrando, y hay algún ejemplar, que es una versión un poquito anterior, digital también para que la puedan consultar. En lo general, les dejo algunas cuestiones. Esto es de una organización que se llama Wetland International, que se dedica a estos temas, y en este caso se trata de una publicación que son los efectos de las actividades humanas sobre los humedales del delta del Paraná. También queda para ustedes para consulta. A los efectos de la valoración de lo que son, digamos, los bienes y servicios de este tipo de ecosistemas, le dejo esta publicación que también es de Wetland y se llama Bienes y Servicios Ecosistémicos de los Humedales del Delta del Paraná. Y finalmente, no tengo más versión en papel, pero sí versión digital de lo que mencioné antes, que son el inventario de humedales, que fue uno de los resultados, digamos, o productos del Plan Integral Estratégico. Esto lo dejo en manos de la docente para que cualquiera de ustedes en el desarrollo del trabajo, si necesitan, lo puedan consultar. Muchas gracias.